Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con este ciclo de videos de cálculos de la corriente de falla, en este caso la bifásica, por el método de los MDA, pero lógicamente con implementación matricial aquí en Excel. Bien, aquí tengo en las pestañas la corriente de falla bifásica y por aquí tenemos un diagramita de las condiciones de falla. Para este caso, pues he dibujado que la falla sucede sobre el bus 2, pero lógicamente pues da la falla en todos los nodos simultáneamente, con la salvedad de que hay que aplicar pues una, una formulación adicional. Hay que resolver una fórmula adicional cuando hay un elemento que enlaza los dos nodos correspondientes a fases diferentes. Bien, entonces fase uno, fase 2, no lo llamé fase A y fase B porque lógicamente puede ser fase A contra fase C o lo que fuera, ¿no? Para propósitos de la magnitud de la corriente de falla, pues da lo mismo, que es como se setean, digamos, las protecciones en este caso, ¿no? Bien, entonces de acá vemos cómo es el enlace de la falla y vamos a la formulación matricial. Entonces en el trifásico teníamos que la armamos como una YU con las potencias de cortocircuito trifásica. Para la bifásica simplemente lo multiplico por 0.5, esa matriz obtenida, ok, esa matriz obtenida la multiplico por 0.5 y básicamente voy a decir por qué. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo aquí la falla si fuese entre los nodos uno y 2, que es, digamos, para verlo de la manera más fácil, pues lógicamente estas dos potencias de cortocircuito 250 y 250 están formando una serie entre las dos fases, y para la serie el cálculo se trabaja como si estuvieran en paralelo los valores, por lo tanto daría la mitad, ¿no es cierto? Bien. O si no hubiera aguas, estuvieran desconectados los transformadores, el transformador aquí aguas abajo, estuviera desconectado, y quisiéramos calcular aquí la corriente, pues básicamente sería la mitad de 250, así de sencillo, ¿no? Bien. Volviendo al caso, por eso es el factor de 0,5, y como las fases pues son simétricas, son subconductores y todo, si son asimétricas pues hay que mirar, digamos, es básicamente es fácil extrapolar la situación. Pero bueno, ya teniendo esta matriz media para la falla bifásica, la invierto. Ahí está la inversa. Y ya con la inversa, a su vez, la inversa de los elementos diagonales, obtengo las corrientes de falla bifásica. Como pueden ver, en el nodo 1 son 126. Pues lógicamente porque allí hay participación de las corrientes no solamente de las de la fuente, a través de la fuente que cierra a través del transformador, sino también hay participación de los motores que se comportan como fuentes de cortocircuito. Bien. Para la falla bifásica sólida en la fase en el nodo 2 da 10, lógicamente MVA en potencia en cortocircuito, y en el tercer nodo da 0.69, la bifásica sólida. ¿Okay? Vamos a hacer los cálculos, digamos, correspondientes a la fase, al nodo 2, falla entre fase 1 y fase A y fase B, por decir algo. Y entonces aquí tendríamos el cálculo de la corriente. Ese es el factor por el que hay que multiplicar en ese nodo la potencia, lógicamente, de cortocircuito para que me dé. Bien. Entonces, si no hubiese impedancia de corto, si fuera muy baja o nula prácticamente, entonces este factor lo multiplico directamente por 10.46, y esta es la corriente en amperios que se va a ver ahí a través de la falla, ¿no es cierto? Eso es correcto. Y
si hubiese una impedancia que conectara ahí en el tablero donde estén los dos nodos ahí colindantes o en cualquier punto y que se unieran a través de una impedancia de 0.1 ohmios, que la inversa es 10 y 0.1 es alta, digamos, para las distancias ahí es muy, si es un conductorcito ahí que pega, o bueno, ya una alta impedancia sería un animal o algo así, y por eso es que vamos a mirar cuál es el efecto. Entonces si fuera 10 aquí sería y, aquí estoy multiplicando básicamente por 440, o sea, el b al cuadrado, y lo divido entre raíz de 3 para ver pues, la participación, eh, eh, digamos, porque es una sola fase. Y aquí la estoy dividiendo por 1.000.000 para verla como una potencia de MVA. Como vemos, esa potencia de MVA es relativamente, pues de 0.64 MVA, que no es pues tampoco nada despreciable, ¿no? Bien. Entonces, este valorcito, se tendría que ir en paralelo con 10. Correcto. Aquí lo tengo. ¿Dónde está el paralelo? Acá. Correcto. Dese cuenta que estoy multiplicando tanto este valor en el numerador, este valor con este valor, este valor con este valor, y estoy dividiéndolo entre su suma. Entonces están en paralelo, ¿no? Y en paralelo matemáticamente, pero realmente pues la potencia de cortocircuito pues es una serie, porque ahí lógicamente hay una potencia de cortocircuito en serie en el punto de falla, y eso me da 0.60 MVA. Lógicamente al multiplicar por este factor para obtener ya la corriente en amperios, me da que son 797 amperios. Lógicamente pues, dispara la protección, ¿no es cierto? No hay ningún problema, dependiendo de la potencia del transformador, hay que verlo, ¿no? Entonces, por eso es que aguas arriba a veces se disparan los fusibles, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa si lógicamente aquí es cero? Pues lógicamente si es cero es la condición que vimos primeramente, cuya corriente daba 13.737 amperios, ¿no es cierto? De corriente sólida. Cuando la corriente no sólida me dio aquí con una impedancia de 0.1, valor real ohmios, pues lógicamente me da 797. Pero ¿qué pasa si la bajamos más? Si es menos la resistencia de falla. Si es menos la resistencia de falla, lógicamente eh, aumenta hasta acercarse a este valor que es la de sólida, ¿no es cierto? No puede pues sobrepasar eso, ¿no es cierto? 13.737, lógicamente pues allí se iguala, ¿no? Entre más grande lo ponga. Ahora, ¿qué pasa si esa corriente de cortocircuito se va agrandando? Lógicamente sea un animalito ahí, una salamanquesa o algo que une, a veces son animalitos muy secos que cortocircuitan en 440. Los bornes o una culebra que se mete ahí al tablero, lo que sea, y cortocircuita las dos fases de un mismo nodo. Bien. Entonces, por ejemplo, con 10 ya, imagínense, solamente estamos viendo 0.46. Lógicamente que con 10 amperios lo que estamos haciendo es quemar el animalito se achicharra y termina aislándose la falla, ¿cierto? Y lógicamente pues al aislarse ya se soluciona, porque lógicamente a esta corriente puede ser muy seguramente que no disparen las protecciones, ¿no? Por eso es que pues termina quemando los animalitos que muchas veces pues son de alta impedancia. Bien. Eso era, digamos, como lo que quería decir con respecto a la corriente de falla fase-fase. Lógicamente, si los calibres, cosa que no es común, que los sistemas sean no equilibrados, digamos, en sus conductores, lo que sea, por fase, pues lógicamente hay que tener esa salvedad, ¿no? Hay que tener esa salvedad y lógicamente no es la mitad, sino habría que armar la matriz de la otra fase, pues con sus correspondientes valores de potencias de cortocircuito, ¿no? Ya con los valores que sean. Bien, entonces esto era todo y muchas gracias.